Fijación de precios internacionales. Al precio de exportación lo entendemos como el valor monetario asignado a los productos y servicios que se comercializan entre compradores y vendedores localizados en diferentes países. Factores que influyen en la determinación de precios de exportación. Aquí tenemos un cuadro que resume los factores que influyen en cómo se fijan los precios a nivel internacional. Primero están los factores de la empresa, que son internos, o sea, la misma empresa los controla, como los costos o la estrategia de precios. Después vienen los factores del producto, que son mixtos. La empresa decide algunas cosas, pero otras dependen del cliente o del mercado. Y por último, los factores del entorno, que son externos, como el tipo de cambio o la competencia, y pues, ahí la empresa no tiene mucho control. Factores de la empresa. Margen de utilidad, lo decide la empresa para ganar lo que espera. Objetivos comerciales, nos referimos a las metas que guían el precio como vender más o posicionarse. Participación de mercado, la empresa debe considerar a cuántos y quiénes quiere llegar. Posicionamiento, es la imagen que busca proyectar la empresa, es decir, su prestigio. Volumen de ventas, depende de cuánto produce y quiere vender. Los costos internos de una empresa abarcan todos los gastos relacionados con la producción de bienes o servicios. Estos incluyen la adquisición de materias primas, el pago de salarios a los empleados, la compra y mantenimiento de maquinaria y equipo, así como los costos de servicios públicos como electricidad y agua. Factores del producto. En la clase de hoy vamos a ver de qué depende la elasticidad de la demanda de un producto. Y es que en clases anteriores hemos visto que algunos productos tenían una demanda más inelástica. Recuerda que una demanda inelástica quería decir que los consumidores eran poco sensibles ante los cambios en los precios y que por tanto, si las empresas subían el precio, no iba a bajar mucho la cantidad demandada de estos consumidores. Sin embargo, habíamos visto otros productos que tenían una demanda más elástica, lo cual quería decir que los consumidores sí que eran más sensibles ante estos cambios en los precios y que si las empresas subían el precio, eso iba a hacer que los consumidores respondieran bajando bastante la cantidad demandada. Pues que un producto tenga una demanda más inelástica o elástica va a depender de varios factores, pero nosotros vamos a destacar principalmente 4 de ellos. El primer factor que va a influir en la elasticidad de la demanda de un producto es si existen o no buenos sustitutos a dicho producto. Como norma general, diremos que si un producto tiene pocos sustitutos, lo normal es que su demanda sea más inelástica y que por tanto, si las empresas suben el precio, la cantidad demandada no va a disminuir mucho. Esto ocurre, por ejemplo, con la gasolina. Como mucha gente necesita el coche para ir a trabajar, si sube el precio de la gasolina, la gente tiene que seguir comprándola y por eso vemos que la cantidad demandada no baja mucho. Sin embargo, si un producto tiene bastantes sustitutos, es más probable que su demanda sea elástica. Esto ocurre, por ejemplo, con las libretas que utilizamos para el colegio. Si de repente suben mucho de precio, nosotros podemos encontrar otros sustitutos. Podemos, por ejemplo, comprar folios. Y lo normal es que ante la subida de precio de las libretas bajemos bastante la cantidad de demanda. Por lo tanto, recuerda, si un producto tiene pocos sustitutos, como la gasolina, lo normal es que la demanda sea inelástica, y si tiene muchos sustitutos, como las libretas, lo normal es que sea elástica. El segundo factor a tener en cuenta es si el bien es de primera necesidad. Como norma general, diremos que si tenemos un producto básico, un producto de primera necesidad, lo normal es que la demanda sea más inelástica. Esto ocurre, por ejemplo, con el pan, que como es un bien de primera necesidad, si sube el precio, la mayoría de la gente lo va a seguir comprando y por tanto veremos que no baja mucho la cantidad demandada. Sin embargo, aquellos productos no tan necesarios tendrán una demanda más elástica, como por ejemplo puede ocurrir con los pasteles o los bollos. Como no son necesarios para tener una buena alimentación, si nos suben el precio de los bollos o los pasteles, lo normal es que baje bastante la cantidad demandada. Por eso recordemos, bienes de primera necesidad como el pan suelen tener una demanda más inelástica y bienes menos necesarios, como pueden ser los pasteles, tendrán una demanda más elástica. Otro factor a tener en cuenta es la proporción de renta que nos gastamos en ese producto. Como norma general, si nos gastamos muy poquito dinero en un producto, la demanda será más inelástica. Esto es porque, como el producto vale poco dinero, el hecho de que suba el precio no nos afecta.
Esto puede pasar, por ejemplo, con la sal. Si la sal de repente sube de precio, como vale muy poquito, lo normal es que la cantidad demandada no baje mucho. Sin embargo, cuando el producto sí que supone una cantidad importante de dinero, lo normal es que tenga una demanda más elástica, como suele ocurrir con algunas marcas de ropa más lujosas. Si estas marcas de ropa suben de precio, muchas personas no se las podrán permitir y eso hará que baje la cantidad demandada. Por eso recuerda, aquellos productos en los que nos gastamos menos dinero suelen tener una demanda más inelástica y aquellos que suponen una parte importante de nuestra renta tendrán una demanda más elástica. Y el cuarto factor es el tiempo que tardamos en adaptarnos ante una subida de precio. Como norma general diríamos que si tenemos poco tiempo para adaptarnos a esta subida de precio, la demanda va a ser más inelástica. Esto también ocurre con la gasolina. Si de repente mañana nos pegan un subidón tremendo en el precio de la gasolina, la gente que necesita el coche para ir a trabajar tendrá que comprar la gasolina igualmente, no le habrá dado tiempo a adaptarse. Y por lo tanto lo normal es que la cantidad demandada no baje mucho. Sin embargo, si pasa el tiempo y la subida de precios se mantiene, la demanda de la gasolina se volverá más elástica, porque las personas empezarán a buscar otras alternativas. Algunas personas en esta situación se comprarán un coche eléctrico o un híbrido o buscarán transporte público para ir al trabajo o tal vez vayan en bicicleta. Lo que está claro es que a medida que pase más tiempo de adaptación, si el precio de la gasolina se mantiene alto, eso hará que baje mucho más la cantidad demandada. El resumen es que cuando aumenta el precio y no hay tiempo de adaptación, es más probable que la demanda sea inelástica que cuando hay más tiempo de adaptación en el que la demanda se volverá más elástica. Incoterms. Son términos estándar utilizados en el comercio internacional para definir las responsabilidades de exportadores e importadores en el manejo de los envíos. Es fundamental conocerlos al organizar una operación comercial, ya que establecen con claridad quién debe asumir los costos y riesgos en cada etapa del traslado de mercancías. Su aplicación adecuada contribuye a evitar malentendidos y garantiza que el proceso de comercio internacional sea más eficiente y sin complicaciones. Cualquier intercambio de bienes en transacciones internacionales tiene cierto grado de incertidumbre. Cada país cuenta con legislaciones que brindan cobertura jurídica dentro de su territorio, pero se hace necesaria una base común para llegar a acuerdos entre las distintas regulaciones. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, son cláusulas reconocidas alrededor del mundo, que ayudan a reducir el riesgo de conflictos y complicaciones jurídicas al regular las diferentes culturas de negocio existentes, ofreciendo un lenguaje común que unifica criterios y terminologías importantes. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y desde entonces se actualizan cada 10 años, modernizándose de acuerdo a las prácticas comerciales. La última versión entró a regir desde 2020. Los Incoterms se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos, que establecen los derechos y obligaciones del exportador e importador en cuanto a los costos y trámites que conforman una operación comercial internacional. También determinan el punto exacto donde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador, así como quién se hace cargo de la entrega. En resumen, definen quién es responsable por cada uno de los puntos por los que pasa la mercancía. Los Incoterms son términos de aceptación voluntaria, recomendaciones que se deben incluir en contratos de compraventa internacional. No son un contrato por sí mismos, ni tampoco determinan detalles como la forma de pago, calidades del producto ni propiedad de la mercancía. Los Incoterms son una herramienta fundamental para facilitar el comercio internacional. Conocerlos es muy importante para exportadores e importadores alrededor del mundo. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo E contiene únicamente un Incoterm. EXW, por sus siglas en inglés, o puesto en lugar convenido en español. Puede utilizarse con cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o con una combinación de ellos. Esto se conoce como transporte multimodal. En EXW, el vendedor transfiere la responsabilidad al comprador desde el momento inicial, cuando la mercancía se pone a disposición en un lugar determinado. El comprador se hace cargo desde que recoge los bienes en el lugar convenido. Este puede ser una fábrica, un almacén, el local del vendedor o cualquier otro lugar convenido por las partes. El riesgo es asumido por el comprador desde que los bienes están a su disposición. El comprador es responsable por todos los costos y trámites de exportación e importación en el país destino. En Costa Rica, las empresas de zona franca no pueden utilizar este término por la Ley 7210. En EXW tiene más responsabilidad el comprador que el vendedor. El grupo F contiene 3 Incoterms, de los cuales uno es para cualquier tipo de transporte, es decir, multimodal, y 2 se utilizan únicamente para el transporte marítimo. El primer término es FCA por sus siglas en inglés,
o entrega al transportista en español. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado en el país de origen, por ejemplo sus locales, una bodega, aeropuerto o frontera terrestre, y se hace cargo de los costos hasta ese punto convenido. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento. El comprador asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía al medio de transporte elegido y pagado por el comprador. El segundo término es FAS, por sus siglas en inglés, o libre a un costado del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Como lo dice su nombre, aquí el vendedor entrega la mercancía al lado del barco contratado por el comprador. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse de la logística e importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre en el momento en que el comprador recibe la mercancía al lado del barco y la embarca. El tercer término es FOB, por sus siglas en inglés, o libre a bordo del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse del transporte principal y trámites de importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el barco, después de que el vendedor termina de colocar la mercancía a bordo. En el grupo F, con sus términos FCA, FAS y FOB, se encuentran los acuerdos de una entrega indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. FCA y FOB son de los términos más utilizados en procesos de exportación, ya que se consideran términos donde las partes tienen igual cantidad de responsabilidades y derechos. El grupo D tiene 3 Incoterms. Pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, incluso intermodal. El primer término de este grupo es DAP, por sus siglas en inglés, o entrega en el lugar designado en español. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado por el comprador. El vendedor asume los riesgos hasta que el comprador descarga la mercadería. El trámite y costo de importación es asumido por el comprador. El segundo término de este grupo es DPU, por sus siglas en inglés, o entregado en lugar designado y descargado en español. Es una regla multimodal. Supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en ese momento. El comprador debe hacerse cargo del trámite de importación. El tercer término de este grupo es DDP, por sus siglas en inglés, o entrega derechos pagados en lugar convenido en español. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, sin incluir la descarga. El riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que realiza la descarga. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. En resumen, en el grupo D el vendedor tiene la mayor responsabilidad, soporta todos los gastos, trámites y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. El grupo C tiene 4 Incoterms, de los cuales 2 solo se pueden utilizar en transporte marítimo, y 2 se utilizan en cualquier tipo de transporte. El primer término de este grupo es CFR, por sus siglas en inglés, o costo y flete pagado hasta el lugar en destino en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. La regla Incoterms CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El segundo término es CIF, por sus siglas en inglés, o costo, seguro y flete pagado hasta puerto convenido. En este término el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. El vendedor se encarga de los trámites de exportación y el comprador se hace cargo de los trámites de importación. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El Incoterms CIF es exclusivo para transporte marítimo. El tercer término es CPT, por sus siglas en inglés, o transporte pagado hasta lugar de destino convenido en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar al destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primer transportista.
Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. El cuarto Incoterm en esta categoría es CIP, por sus siglas en inglés, o transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. La transferencia del riesgo ocurre una vez que el vendedor colocó la mercancía a bordo del transporte principal. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. En el grupo C se contempla una entrega indirecta con pago del transporte principal por parte del vendedor, pero sin que éste asuma el riesgo de pérdida o daño de la mercancía después de la carga y despacho. Es en este grupo donde hay dos Incoterms donde es obligatorio que el vendedor contrate un seguro. Factores del entorno. Competencia en precios. Consiste en comparar los costos de productos o servicios entre empresas del mismo mercado para definir estrategias comerciales. Esto permite ajustar la oferta, mejorar la rentabilidad y diferenciarse con valor agregado. No se trata solo de números, sino de percepción y propuesta de valor. La situación del mercado en un país depende de factores como su crecimiento económico, inflación, estabilidad política y demanda interna. Si está en crecimiento, hay más oportunidades de inversión y consumo; si está en crisis, puede haber menor demanda, incertidumbre y desafíos financieros para las empresas. Oferta y demanda. La demanda es el valor global del mercado que está dispuesto a comprar un producto. En otras palabras, es un número determinado de compradores. Por otro lado, encontramos la oferta, que es el conjunto de vendedores que ofrecen los bienes y servicios que los compradores buscan adquirir. En este ejemplo, tenemos a un grupo de personas interesadas en comprar dulce sabor mango. Este grupo de personas constituyen la demanda. Del mismo modo, tenemos a un grupo de vendedores de las empresas A, B y C, las cuales ofrecen al mercado dulce sabor mango. Este grupo de vendedores constituyen nuestra oferta. A partir de estos dos conceptos se generan dos leyes. La primera es la ley de oferta. Esta determina que la oferta tiene una relación directa con el precio, lo que nos indica que si el precio de un producto aumenta, la cantidad ofrecida también aumentará. Por lo tanto, si el precio de nuestros dulces inicialmente es de 5 centavos, la cantidad que ofreceremos será de 300 dulces, y si aumentamos el precio a 8 centavos, nuestra cantidad ofrecida aumentará a 600 unidades. Esto nos quiere decir que a medida que el precio aumenta, encontraremos en el mercado más vendedores ofreciendo sus productos. Por otro lado, encontramos la ley de demanda. En este caso, la demanda es inversamente proporcional al precio del producto. Cuando mayor es el precio del bien, menor es la cantidad demandada de dicho bien. Por lo que si tenemos inicialmente un precio de 5 centavos, tendremos una demanda de 600 unidades. Pero si aumentamos el precio a 10 centavos, nuestros compradores solo demandarán 300 dulces. La cantidad ofrecida es el número de producto que los vendedores colocan en el mercado para la venta. En cambio, la cantidad demandada es el número de producto que los compradores desean adquirir.
Los aranceles son cargos que aplica el país que recibe la mercancía como parte de sus políticas de importación. El transporte internacional implica los gastos por trasladar los productos de un país a otro. Los seguros internacionales cubren posibles pérdidas o daños durante el envío. Finalmente, el agente aduanal realiza los trámites necesarios para ingresar los productos al país destino y cobra por ese servicio. Cuando comiences a pensar en vender tus productos en el extranjero y tienes que colocar tu producto en el tiempo y lugar correcto que requiere tu cliente, debes de tener en mente que esto implica que hay varias partes involucradas más allá que solo tú y tu comprador. Además, deberás llevar a cabo varias operaciones. Para ello, te recomiendo elaborar un plan logístico que te ayudará a cumplir 3 objetivos. Número 1, disminuir tiempos de entrega. 2, reducir costos de exportación. 3, reducir o eliminar los riesgos asociados. Para cumplir estos 3 objetivos, hay elementos que deberás considerar para diseñar este plan. Primero que nada, la mercancía. Deberás conocer perfectamente bien las características físicas, químicas y mecánicas de tu producto, saber las temperaturas o el nivel de humedad sobre el cual reacciona tu producto, verificar cuáles serían los posibles riesgos de que se dañe tu mercancía, es decir, el máximo de estiva permitido, el máximo de humedad. No puede estar colocado cerca de X o otro producto y para evitar el daño de tu mercancía o que tu mercancía ponga en riesgo a quien transporta tu mercancía, el medio ambiente o cualquier otra cosa cercana a ella. Una vez que tengas perfectamente claro esto, tendrás que diseñar el empaque y el embalaje que deberán proteger a tu producto de las condiciones externas que se puedan presentar a lo largo de la logística. Otra cosa importante para considerar dentro del empaque son las etiquetas inteligentes. Debes considerar el cumplimiento de las normas de etiquetado comercial del país de destino, pero además etiquetas de identificación de bultos, de lotes, de protección del mismo producto o mejor aún, integra etiquetas inteligentes como la tecnología RFID o NFC que ayudarán a tu cliente en su operación de almacén porque la automatizarán. En el transporte, evalúa las opciones que tienes y de preferencia usa transporte multimodal que te ayudará a simplificar tu operación. La aduana es la parte más compleja de la operación porque no solo vas a cumplir con los requisitos de exportación en tu país de origen, sino que además debes ayudar y facilitar los trámites en el país de destino. Por ejemplo, en la emisión de certificado de origen para eliminar o reducir los impuestos de importación. Ahora que ya tienes algunos de los elementos del plan logístico, identifica quiénes serán los partners logísticos asociados que te ofrecerán estos servicios y a manera de proceso, diseña tu plan logístico. Si este contenido te ha gustado, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @OrbiTradeMX y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo Tip de Exportadores. Formas de distribución internacional. ¿Qué es la distribución internacional? Es el proceso que permite que un producto viaje desde su país de origen hasta el consumidor. Involucra transporte, almacenamiento, intermediarios y canales de venta. Una gestión eficiente garantiza costos optimizados y entregas seguras, facilitando el éxito en el mercado internacional. Tipos de estrategias de distribución internacional. Estrategia de distribución intensiva. Busca maximizar las ventas asegurando una amplia cobertura en el mercado. Es ideal para productos de alta demanda, como artículos de primera necesidad. Un ejemplo claro es Coca-Cola, disponible en casi todos lados, lo que le permite alcanzar el mayor número de consumidores posible. Estrategia de distribución selectiva. Coloca productos en puntos de venta específicos, limitando su disponibilidad a establecimientos que cumplen requisitos de calidad e imagen. Un ejemplo es Adidas, que solo se vende en tiendas que respetan sus estándares, asegurando exclusividad y coherencia con su marca. Estrategia de distribución exclusiva. Limita la venta de un producto a un solo distribuidor o tienda en una región o país. Un ejemplo es Ferrari, cuyos autos solo se venden en concesionarios exclusivos de la marca, reforzando su imagen de lujo y exclusividad. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de los canales de distribución. Primero definamos qué es distribución para entrar en contexto.
Son las actividades interrelacionadas que tienen como objetivo diseñar una estructura a través de la cual los consumidores puedan obtener bienes y servicios, pero en especial hablaremos de la distribución intensiva, selectiva y exclusiva. La distribución intensiva es una estrategia en la que una empresa suministra sus productos o servicios al mayor número posible de puntos de venta. Este tipo de distribución busca aumentar la accesibilidad del producto colocándolo en numerosas tiendas y lugares, haciéndolo más fácil de conseguir para los consumidores y ayudar a construir una fuerte presencia en el mercado. Por ejemplo, a los productos cotidianos les conviene este tipo de distribución, ya que estos son demandados de manera habitual y constante. 3 de las ventajas son: aumenta el conocimiento de la marca. De esta manera, ayuda a que los clientes potenciales a recordar a la empresa la próxima vez que necesiten algo que ofrecer. Aumenta la lealtad a la marca. Ante una mayor disponibilidad, a donde quiera que los consumidores estén, les asegura que pueden adquirir los bienes cuando quieran. Mejora las ventas. Tener un producto disponible en tantos puntos de venta puede ayudar a aumentar las posibilidades de vender ese producto. La distribución selectiva es una estrategia de distribución utilizada por las empresas para comercializar productos a través de un número limitado de canales de venta cuidadosamente seleccionados. El principal objetivo de la distribución selectiva es controlar y mantener la calidad del producto y la imagen de la empresa en el mercado. Debido a esto, esta distribución se utiliza principalmente para productos de alta gama, productos especializados o productos de marcas exclusivas que requieren atención y un servicio postventa de calidad. Algunas ventajas que tiene son: exclusividad y diferenciación. Puede aumentar la percepción de exclusividad y de valor de los productos al limitar el número de distribuidores y la oferta de productos. Control de calidad. De esta forma, la empresa puede asegurarse de que sus productos se están vendiendo y distribuyendo cumpliendo los estándares establecidos. Imagen de marca. Construir una imagen de marca que transmita calidad, prestigio y diferenciada del resto. Mejor relación con los distribuidores. Al trabajar directamente con un número limitado de distribuidores, la relación será mucho más cercana y personalizada. La distribución exclusiva es un acuerdo entre un fabricante o proveedor y un distribuidor. En esta se le otorga al distribuidor exclusividad para vender ciertos productos en un área específica. Esto significa que el distribuidor es el único autorizado para comercializar esos productos. 4 de las ventajas son: distribuidores selectos que promueven la exclusividad del producto y de la experiencia de compra. El productor y el consumidor mantienen una relación más directa y cercana. La empresa mantiene a su público objetivo identificado. Esto le permite realizar estrategias de venta mucho más eficaces. Mejor servicio para el comprador. Esto ayuda a resaltar el liderazgo de la marca en el mercado. En conclusión, la importancia de estos tipos de distribución está en su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas del producto y del mercado. La elección de una estrategia de distribución adecuada puede tener un impacto significativo en la visibilidad del producto, la satisfacción del cliente y la percepción de la marca en el mercado. Esperamos que haya sido de su agrado este video, que les haya gustado mucho y síguenos en Instagram. Canales de distribución internacional.
El canal de distribución propio es utilizado por empresas que gestionan directamente la entrega de sus productos sin intermediarios, garantizando control total sobre el proceso. En contraste, el canal de distribución externo implica el uso de terceros, como agentes o distribuidores, para llevar los productos a los consumidores, facilitando la expansión sin depender de infraestructura propia. La distribución externa varía según el número de intermediarios involucrados. En la distribución corta, el producto pasa directamente de la empresa al minorista, quien lo vende al consumidor final. La distribución larga incluye un paso adicional, ya que el producto primero llega a un mayorista antes de ser distribuido a los minoristas y, finalmente, a los consumidores. En la distribución doble, el fabricante emplea múltiples canales de distribución simultáneamente para alcanzar al consumidor final de manera más eficiente. Los intermediarios. En la distribución internacional, los intermediarios juegan un papel clave al investigar y recopilar información para facilitar el intercambio comercial. Además, promocionan los productos, negocian condiciones y los adaptan según las necesidades del mercado, buscando el beneficio tanto del proveedor como del consumidor. También se encargan de la distribución y financiamiento de los productos, asumiendo los riesgos asociados a los canales de distribución. Intermediarios mayoristas y minoristas. Los mayoristas compran productos en grandes cantidades directamente de los fabricantes para revenderlos a minoristas u otros mayoristas. Los minoristas, en cambio, adquieren productos de mayoristas o fabricantes y los venden directamente al consumidor final. En conjunto, ambos forman parte de la cadena de distribución para llevar los productos del fabricante al cliente. Toda aquella empresa que esté dispuesta a trabajar en el giro comercial debe de contar con un canal de distribución que se encargue de hacer llegar los productos hasta donde se encuentren los consumidores finales. Este canal puede ser interno o bien externo, es decir, puede formar parte de la empresa o bien depender de una que preste este tipo de servicios. Es importante que tengamos en cuenta que para que una empresa pueda contar con su propio canal de distribución, depende más que nada de la capacidad con la que cuenta. Por lo tanto, si su capacidad es lo suficientemente grande y le permite contar con su propia distribución, le será mucho más factible. De lo contrario, tendría que recurrir a empresas externas que se dediquen a prestar estos servicios. En este video trataremos sobre qué son los canales de distribución, cuáles son los tipos de canales y por qué son tan importantes en una empresa. Como mencionábamos al principio, los canales de distribución son todos aquellos medios que utilizan las empresas fabricantes para transportar sus productos y hacerlos llegar hasta donde se encuentren sus consumidores finales, de una manera rápida y sobre todo segura. Estos canales pueden ser internos o externos. Más que nada va dependiendo de la capacidad con la que esté contando la empresa en ese momento. Si la empresa no cuenta con la suficiente capacidad, puede recurrir a empresas externas que se dedican a prestar estos tipos de servicios. Cuando las empresas fabricantes deciden trabajar con estas empresas, tienen que llegar a un acuerdo de cómo se va a llevar a cabo todo el proceso, ya que posteriormente tienen que realizar una investigación de mercado muy detallada para poder saber qué tan rentable será y poder llegar a un acuerdo sobre la fijación de precios, formas de entregas, cantidades de productos, etc. Existen dos tipos de canales de distribución, los cuales son los siguientes. Canal propio. Hay empresas fabricantes que no necesitan de servicios de empresas externas, ya que ellos mismos cuentan con la capacidad suficiente de hacer llegar sus productos hasta donde se encuentran sus consumidores finales, sin tener la necesidad de utilizar intermediarios. Por ejemplo, hay compañías de cómputo que se encargan de distribuir sus propios productos. Segundo tipo, canal externo o ajeno. Por lo general se realiza a través de empresas distintas que se dedican a estos tipos de servicios. Es aquí donde aparecen agentes intermediarios, que son los que se van a encargar de llevar a cabo el proceso de distribución. De acuerdo al número de participantes, se distinguen varios tipos de distribución externa, las cuales son: distribución corta. El producto va desde el fabricante hasta el detallista o bien minorista y de ahí al cliente final. Distribución larga. Por lo general el producto viaja desde el fabricante hasta el mayorista y de ahí pasa al minorista y finalmente llega al consumidor. Este tipo de distribución se presenta con demasiada frecuencia en los pequeños negocios y sobre todo las tiendas tradicionales. Y la distribución doble. Aquí además de los mayoristas y minoristas,
suele intervenir un tercero, el cual tiene participación en la comercialización de los productos. A este se le conoce como franquicia. Los intermediarios cuentan con diversas funciones, las cuales son investigar, recaban toda la información que sea necesaria para poder planear y facilitar el intercambio, promocionar, crean y difunden mensajes persuasivos acerca del producto, contactar, encuentran a compradores potenciales y se comunican con ellos, adaptar, modelan y ajustan el producto de acuerdo a las exigencias de los consumidores, pero para hacer posible esto se necesitan actividades como la fabricación, clasificación, montaje y empaque. Negociar, tratan de encontrar un precio que sea satisfactorio para que se efectúe la transferencia de propiedad o posesión. Distribuir físicamente, transportar y almacenar los bienes. Financiar, obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus actividades. Y por último, aceptar los riesgos. Van desde los riesgos que implica realizar las funciones propias del canal de distribución. Normalmente hay dos clases de intermediarios, a los cuales se les consideran los más importantes. El primero es el mayorista. Este es un intermediario que se caracteriza por vender a otros mayoristas o fabricantes, pero nunca le va a vender al consumidor o usuario final. Estos por lo general le compran a un productor o fabricante, o incluso a otros mayoristas. Y el segundo es el minorista o detallista. Estos se caracterizan fácilmente porque son los que les venden productos al consumidor final. De igual forma, influyen en las ventas y resultados finales de los artículos que comercializan. También se les conoce como retailers o tiendas, ya que pueden ser independientes o más bien estar asociados en centros comerciales, galerías, alimentación o mercados. Estos canales de distribución son muy importantes porque a través de ellos es posible llegar a un gran número de consumidores y por lo tanto se gana más presencia en el mercado y se generan mayores ventas, ya que incluso hay ocasiones en las que los productores no cuentan con una red de distribución propia, por lo tanto tienen que trabajar con empresas externas que tengan contactos comerciales con un mayor alcance y además cuenten con servicios de almacén y transporte seguros, los cuales les garanticen que sus productos llegarán a su destino final y lo más importante, en buenas condiciones. Espero que esta información te sirva de ayuda. Si es así, compártela en tus redes sociales para que más personas la conozcan y le ayuden en su formación. No olvides de suscribirte activando las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Esta es nuestra bibliografía.